Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto tenerlos reunidos aquí nuevamente en el seminario de Familia, Escuela y Comunidad, Construyendo Alianzas. Hemos tenido una rica trayectoria ya, si no me equivoco, de 5 conferencias muy ricas, con temas relevantes para el día a día de los que funcionamos alrededor de la educación y en contacto directo con los alumnos. Y creo que el material que hemos ido acumulando es rico para ustedes, pero también se puede transmitir tanto a los padres de familia como a gente de su institución que no haya podido asistir a estas conferencias de seminario. Pueden encontrar ya las 4 conferencias anteriores, están grabadas y subidas a la página de la Ciudad de Conocimiento, que está como, primero hay que entrar a la página de la DEGIRE, luego escoger el icono de la Ciudad del Conocimiento y ahí van a encontrar, además de las conferencias del seminario, muchas cosas que hemos estado subiendo que son, sobre todo, están ahí a su disposición para compartirlas y hacer eco de esfuerzos muy grandes y de talento que puede inspirar a los alumnos. Muchas gracias a los que nos han acompañado. Ya veo caras muy familiares que han sido fieles a este seminario. Les agradezco su presencia. Y esta tarde quiero dar la bienvenida al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que nos va a dar una ponencia sobre la escuela y derechos humanos, un tema que va muy de la mano con el último tema que tocamos de la ley en la escuela, y va a hacer énfasis pues precisamente en los retos y desafíos que como educadores, directores, nos encontramos día a día con los problemas escolares, las relaciones con las familias, la comunidad muchas veces, y creo que el tema es de mucha aplicación para nuestro trabajo diario. Voy a permitirme presentarles al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de París. Es investigador titular C de tiempo completo por concurso de oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3, coordinador del área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultor externo de normas internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo para América Central y el Caribe y subdirector de la Revista Latinoamericana de Derecho Social, director científico de la Revista Internacional y comparada de Derecho de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. Es también profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Sea usted muy bienvenido, muchas gracias por haber aceptado compartir su experiencia con nosotros y ayudarnos a manejar los detalles el tejido tan fino que maneja hoy en día esta legislación. Muchas gracias y sea bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecerle la invitación a nuestra directora general de Incorporación y Validación de Estudios. Es un honor para mí tratar de colaborar en las actividades que realiza la dirección. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y por otro lado, déjenme comentarles 2 elementos preliminares. Evidentemente, muchas gracias a ustedes por su presencia. Con uno de los dos elementos preliminares les voy a agradecer encarecidamente y se darán cuenta ustedes. En primer lugar, de manera preliminar, quiero decirles que cuando me invitan a hablar sobre escuela y derechos humanos, pues implica un desafío, porque como ustedes se dan cuenta, mi formación es de jurista, evidentemente, pero los juristas nos especializamos en alguna materia. Aunque mi actual papel como defensor de los derechos universitarios en esta universidad, pues me permite tener cierta vinculación con el tema de derechos y escuela, como lo vamos a ver también más adelante.
Sin embargo, no dejaba de ser un desafío tratar de hilvanar algunas ideas. Estoy yo viendo que dejan material, entonces yo aquí traigo unas notas. Le prometo a la señora directora que les voy a hacer llegar una presentación en PowerPoint que trate de incluir pues, los elementos que vamos a ver en la conversación del día de hoy. No dejaba de ser un desafío, porque el tema de derechos humanos así de grandote es difícil abordarlo. El tema de escuelas así de grandote es también muy difícil abordarlo. Y para mí la verdad era muy sencillo decirles, bueno, pues los derechos humanos en las escuelas se pueden defender a través de las defensorías de los derechos universitarios. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, es uno de tantos elementos, y yo me dije, quizás a alguien sí le puede interesar mucho, pero quizás no es necesariamente lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, dejé de lado esta cierta comodidad, así que pido su dispensa por los comentarios que voy a hacer de manera general en un tema tan amplio, pero a mí me gustan los desafíos y los retos, así que agradecí mucho el tema, que en lo particular me ayuda a tratar de incrementar cierto conocimiento sobre ciertas materias, ¿no? Entonces, no tomé el camino fácil. Sí vamos a hablar un poquito del papel de las defensorías. De hecho, me traje a una abogada de la defensoría para que les explique cómo las autoridades, a través de una institución, pueden promover la cultura de derechos humanos, como la hace la universidad con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Quiero decirles que luego me llegan quejas de escuelas incorporadas, que pues no es competencia de nosotros, entonces los orientamos y los mandamos a la DEGIRE, que es la dirección que tendría que ver o que podría estar más vinculada, aunque en ocasiones DEGIRE también se dará cuenta que no es de su competencia, pero esto se los comento para decirles que a veces los chicos de escuelas incorporadas están buscando un espacio en donde puedan defender sus derechos universitarios. Pero bueno, no tomé el camino fácil, no vamos a hablar de las defensorías universitarias, solamente le vamos a dedicar una pequeña parte, algunos minutos al tema. Y lo que voy a tratar de hacer es explicar por qué hablamos de educación y derechos humanos, en primer lugar. En segundo lugar, voy a tratar de hablar de las responsabilidades de las personas que se encuentran alrededor de estos dos temas, educación y derechos humanos. Entonces, me voy a referir un poco a la familia, que yo siempre digo la familia en un sentido amplio, porque esa familia tradicional del siglo XIX, pues no es nuestra familia de hoy en día, ¿no? Me voy a referir a los docentes, me voy a referir a las autoridades y me voy a referir también a los estudiantes. Después vamos a hacer algunas reflexiones pues sobre los retos, los desafíos, cómo se puede dar una práctica alrededor de derechos humanos en las escuelas. Entonces, eso voy a tratar de abordarlo en aproximadamente 40 minutos para que después, si quieren ustedes, haya la posibilidad de hacer algunas preguntas o compartamos algunos comentarios. Entonces, primer comentario preliminar. Segundo comentario preliminar. Quiero decirles que desde que tenía yo pues 15 años tuve la fortuna de tener pues buenos maestros de literatura. Uno de ellos me hizo descubrir la obra de Gabriela Mistral y particularmente pues un poema que se refiere a los maestros, ¿no? Y señala la importancia y la trascendencia de quien es maestro, ¿no? Así con M mayúscula. Haciendo un símil con un personaje histórico. Si ustedes son religiosos podrían pensar también un personaje histórico, pero dentro de los valores laicos de nuestra universidad yo hablaría de un personaje histórico. Diría, bueno, el maestro es tan importante como ese maestro de hace aproximadamente 2018 años.
¿no? O sea, entonces, de ese tamaño es la importancia de las enseñanzas de los maestros y de la labor de los maestros. Y creo que me parece que ustedes se han percatado de esa situación, porque bromeando yo con uno de mis hermanos, me dice, oye, pues yo entré a dar clases de matemáticas nada más, ¿no? O sea, no sabía que me tenía que involucrar en el contexto de formación, de valores, etcétera, alrededor de la escuela. Y en broma siempre me dice, de haber sabido no doy clases, ¿no? O sea, yo pensé que solamente iba a ir a enseñar álgebra y aritmética y ahí se iba a quedar mi función. Pero no, ser maestro no es una función, implica una vocación, porque estamos formando seres humanos, porque estamos formando ciudadanos, como lo voy a comentar más adelante. Y bueno, hago estos dos comentarios preliminares, el primero en relación al desafío que yo trato de tomar en hablar de un tema tan complejo con un auditorio que además seguramente es experto, entonces yo no les voy a decir cosas nuevas, sino solamente tratar de hilvanar algunas ideas con ustedes. Y en segundo lugar, como comentario preliminar, el respeto que yo le tengo a todos ustedes como profesores, que les tengo a ustedes también como autoridades de escuelas, porque la verdad no es su responsabilidad solamente, pero parte de la responsabilidad de formar seres humanos recae en las escuelas, recae en la educación. Y eso es así, justamente empezando con la primera parte de mi exposición, para decir en dónde aparece esta idea de educación y de derechos humanos. Bueno, nosotros tenemos dos fuentes, podemos ver nuestras fuentes nacionales, nuestras fuentes internacionales, ¿en dónde aparece ese discurso? Bueno, a nivel nacional aparece en nuestra Constitución, ¿no? Y a nivel internacional, en nuestra Constitución y la normatividad secundaria, como lo vamos a comentar, y a nivel internacional, pues aparece en toda la normatividad que se ha creado alrededor de la UNESCO, ¿no? Empezando por la creación del mismo organismo. Y es que ese tema de derechos humanos lo vemos cuando empezamos a leer la legislación, no leyéndola como abogado, sino como alguien que piensa en derechos humanos. Entonces vemos que nuestra Constitución en su artículo 3º hace referencia a la educación que va a impartir el Estado, y cuando se refiere al Estado, se refiere a todos, es decir, a las escuelas públicas y a las escuelas privadas, porque todas forman parte del Estado y todas se rigen por la legislación que elabora o que emana de ese Estado. Entonces dice que la educación tiene como finalidad desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, ¿no? Y fomentará en él el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia solidaria internacional, así como la independencia y la justicia. Bueno, entonces desde aquí yo seguramente le debía haber dicho a mi hermano, pues es que no, tu atención en las clases de civismo en la primaria y en la secundaria no fue muy importante, porque desde ahí te das cuenta que el maestro o la escuela tiene una función que va más allá de enseñar conocimientos, habilidades, competencias, ¿eh? En la misma Constitución se establece. Y después nosotros, si vamos a ver nuestra Ley General de Educación, otra vez parte de la idea que va a formar ciudadanos, pues con una serie de características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, se va a fomentar la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía. Entonces, ya no voy solamente a aprender matemáticas o solamente a aprender física. Y esto es importante que lo diga porque el tema de los derechos humanos es transversal a la currícula de una escuela. No es que ustedes les digan a autoridades, bueno, pues vamos a dar un curso de 6 meses o de 1 mes en derechos humanos y ya todo el mundo sabe derechos humanos, ¿no? Es una cuestión que atraviesa toda la currícula. Por otro lado, se dice
que se va a infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite participar a todos. Bueno, otra vez, ¿no? Nos está metiendo esta idea de democracia que implica participación, que implica libertad, que implica asociación y que implica, muy importante, hay que decirlo, una manera de vivir en un espacio en donde todos puedan participar y todos puedan elegir pues a la persona que los va a gobernar, pero sobre todo, al hablar de democracia, pues dejar de lado ideas autoritarias, ¿no? Entonces, esa palabra tiene ese trasfondo de por medio. También dice que va a promover el valor de la justicia. Entonces, otra vez, o sea, no solamente es enseñar física, no solamente es enseñar matemáticas, sino enseñar en función de, pues, un valor fundamental, que es la justicia. Y este tema de la justicia, pues, evidentemente, a niveles prácticos en la escuela, pues, implica el respeto, por ejemplo, ¿no? Dice también que va a fomentar los valores de la diversidad y la cultura de la inclusión, otra vez. Nuestra Ley General de Educación nos abre el marco o nos abre el espacio para una cultura en derechos humanos, porque un tema fundamental tiene que ver con el respeto de la diferencia, ¿sí? Y no solamente con el respeto de la diferencia, porque no es que nosotros digamos, bueno, pues somos diferentes, está bien, cada quien sea como sea. No. O sea, somos diferentes, pero también hay que generar un fomento de la inclusión de las personas en sociedad, porque ustedes bien saben, no todos pues nos insertamos en la sociedad de la misma manera o tenemos las mismas oportunidades de insertarnos en la sociedad. Entonces, este tema de derechos humanos y escuela tiene un fundamento constitucional, ¿no? Si alguien me dice, bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo, bueno, pues no, quizás no estás de acuerdo, pero así lo establece la legislación. Apenas un ilustre jurista mexicano decía, bueno, pues si no estás de acuerdo, cambia la ley, y si no la cambias, pues cumple la verdad. Entonces, así como lo tenemos nosotros, lo tenemos que cumplir. Porque implica justamente, es una decisión mayoritaria, democracia, es una cuestión que implica la participación, la inclusión, y pues tenemos que respetar este marco jurídico. En la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, también se dice que la universidad tiene como fin impartir la educación superior, así como organizar la investigación científica principalmente de las condiciones y problemas nacionales. Es decir, la universidad tiene una finalidad que es resolver problemas nacionales, dirá el estatuto de la universidad ahora, y mejorar las instituciones existentes, porque algo bueno debemos de tener también, ¿verdad? Y se dice que esto se va a hacer de tal manera que se dé bajo esquemas altos de la cultura nacional para ayudar a la integración del pueblo mexicano. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la universidad es una institución humanista, bueno, viene este contexto de por medio. Quiero decirles que quizás la idea de derechos humanos ya tiene muchos años, pues desde las declaraciones muy antiguas, la del más reciente del siglo XX, la del 48 en Naciones Unidas, pero la palabra humanismo ha estado presente durante el siglo XIX y en el siglo XX, y implica una serie de valores, y ese humanismo pues tenía en su interior estas ideas de derechos humanos. Bueno, la universidad debe regir su actuar en función de los derechos humanos, ¿no? Entonces así se trata de comportar la comunidad universitaria, y evidentemente las escuelas privadas que tienen un vínculo con la universidad, pues se busca también que partan de este esquema.
Entonces, como ven ustedes, también en la universidad, debemos desarrollar las actividades escolares, o se debe desarrollar la vida en la escuela bajo un contexto de derechos humanos. Y bueno, esto tiene fuentes internacionales. Podría haber hablado primero de las fuentes internacionales o de las fuentes nacionales, pero en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se habla del respeto a los mismos, se habla del respeto de las libertades fundamentales que van a favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad, ¿no? Entonces nosotros tenemos la Carta de las Naciones Unidas, que es como nuestra Constitución Mundial. Y en nuestra Constitución Mundial, pues dice que debemos actuar en función de los derechos humanos. La UNESCO, como yo les he comentado, tiene una serie de recomendaciones en la materia. Quizás una de las más importantes es una que yo les traje aquí, que es del año, una declaración de Naciones Unidas de UNESCO del 77, ¿sí? Pero es una declaración que establece por primera vez esta vinculación de la escuela con los derechos humanos, de enseñar para y por los derechos humanos. La declaración ha dado lugar a planes de acción, a programas mundiales. Hay uno del 95, hay otro de 2005-2007. Este plan mundial de 2005-2007 pues señala con claridad, el programa se llama Programa Mundial de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, y este Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos establece una serie de principios, ¿no? Me voy a permitir leer solamente algunos. Promover la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad de los derechos humanos. Eso suena medio confuso, pero la idea es que los derechos humanos son de todos, ¿no? Los derechos humanos no admiten exclusiones. Fomentar el respeto y la valoración de las diferencias, así como la oposición a la discriminación por motivos de raza, de sexo, de ideología, de religión, de opinión política, de condición física, por cuestiones sexuales. Ahora no solamente es de sexo, sino de preferencias sexuales, ¿no? Alguien pues es mujer, es hombre, hay que respetarlo por esa condición. Alguien decide tener una determinada preferencia sexual, pues también debe ser objeto de respeto. Comento este tema con insistencia porque es algo relativamente nuevo que estamos nosotros quizás descubriendo, pero ya presente en la sociedad humana, solo no reconocido, y yo diría incluso en la sociedad animal. Quienes estudien biología pues sabrán que hay algunos animales que deciden tener comportamiento, no sé, siendo un pingüino macho, decide ser un pingüino hembra, ¿no? Entonces, es algo que incluso se da en los animales, nada más que es algo que pues o no veíamos o no queríamos ver, y a nivel de seres humanos quizás no aceptar. Pero lo comento en especial porque implica cómo vamos descubriendo, no es que se los doy ahora y se los reconozco, no, sino es que estamos descubriendo y reconociendo algo que ya existía en la sociedad. Si alguno de ustedes es de Oaxaca, ustedes sabrán que en Oaxaca pues hay cierta práctica en ciertas comunidades oaxaqueñas de que un hombre pues decida ser mujer, ¿no? O sea, ustedes son los mujes, si no me equivoco, si ustedes me corrigen. Comento el tema porque es algo que descubrimos recientemente, ¿no? Hace referencia a utilizar métodos pedagógicos participativos que incluyan conocimientos, análisis críticos, técnicas para promover los derechos humanos, fomentar entornos de aprendizaje y enseñar sin temores ni carencias, de tal manera que se estimule la participación, el goce de derechos humanos y el desarrollo pleno de la personalidad humana.
Hay otros elementos que no voy a comentar, pero yo lo que les quiero decir que la labor de la UNESCO, los programas mundiales de la UNESCO o los planes de acción de la UNESCO, pues tienen finalidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas finalidades? Bueno, pues que los estudiantes puedan construir relaciones de cuidado consigo mismo, con los otros, con el ambiente. Acaban de llegar dos amigos y quiero saludarlos por estar aquí. Implica también que los estudiantes aprendan a construir una sociedad justa y equitativa, a participar, a partir de la valoración de las diferencias y del reconocimiento del otro como una persona con pleno uso de sus derechos humanos. Como lo acabo de señalar, está esta vinculación de la escuela con los derechos humanos desde nuestra normatividad nacional, aparece en nuestra Constitución, en la Ley General de Educación, aparece en nuestra Ley Orgánica de la Universidad, están los instrumentos internacionales que nos dan muchos elementos y que han generado incluso programas, ¿no? En la materia. Y bueno, bajo esa dinámica justamente decir que pues las instituciones educativas pues buscan en primer lugar, originariamente se pensaba que en primer lugar buscaban otorgar una serie de conocimientos, ahora se habla de competencias, de habilidades, pero también generar identidad en las personas y sobre todo, dicen algunos, pues espacios de convivencia social. Actualmente, y así lo vemos al menos en la Defensoría de los Derechos Universitarios, el conocimiento de los derechos humanos, asimismo como la práctica cotidiana de los derechos humanos, hace que en la universidad, como en las escuelas, nada más que ahora yo lo tengo mucho dentro del trabajo que estoy realizando, que se estén formando ciudadanos, ¿sí? Nosotros empezamos a formar los ciudadanos desde la escuela. Luego entonces, la labor de las escuelas va más allá de enseñar física, va más allá de enseñar química, va más allá de enseñar biología, literatura, está el tema presente y transversal en la currícula de los derechos humanos. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Porque estamos formando individuos para la sociedad. Entonces, déjenme, les doy un precedente inglés que a mí siempre se me ha hecho muy bonito. Pues los americanos cuando llegaron a Estados Unidos, empezaron a aplicar las leyes que traían de Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay un precedente inglés que dice que los ingleses llevan sus derechos a cuestas, ¿no? No que les pesen, sino porque les pertenecen. Y los aplican ahí en el lugar en donde se van a establecer. Pues la enseñanza en materia de derechos humanos es exactamente igual, ¿no? Yo les enseño a los estudiantes a convivir, yo les enseño a respetar la diferencia, yo les enseño a incluir, yo les enseño a tener presentes todos los derechos humanos, entre ellos su derecho a la educación, y ellos van a llevar este costalito de ideas a sus espaldas. Entonces no van a ver la sociedad más que bajo esos lentes, ¿no? Porque se considera, o al menos el Estado mexicano, la universidad ha considerado que esos son los elementos que debe de cargar todo ciudadano. No puede haber una ciudadanía que no parta de ese tipo de valores, que los lleve consigo y que los esté practicando cotidianamente. Así que en ese sentido, la escuela se convierte en un espacio fundamental en los procesos de construcción del orden social y de la identidad de los individuos o de los estudiantes como sujetos sociales. Aquí los estudiantes empiezan a identificar como sujetos de una sociedad
que tienen una serie de derechos y que tienen también una serie de obligaciones o de situaciones que respetar. Dentro de la bibliografía existente en materia de derechos humanos y escuela, pues hay muchos trabajos, que es la segunda parte de la exposición que voy a realizar, que se refiere a los sujetos dentro de las escuelas que tienen una responsabilidad alrededor de los derechos humanos. Y bueno, estos sujetos son la familia, son los docentes, es el personal directivo, es el personal administrativo, yo diría también, y el personal directivo, ¿no? Quienes tienen una función en la implementación de esta cultura de derechos humanos. Vamos a tratar de comentar el porqué de estas, digamos, corresponsabilidades. Bueno, en primer lugar, y quiero decirlo porque hablando como primera relación, la que tiene la familia con la escuela, ustedes como docentes se enfrentan o conviven cotidianamente con alumnos, con estudiantes que ustedes, miren estos estudiantes qué respetuosos son, ¿no? Esos estudiantes como hace un comentario de, no sé, un niño de 6 años que diga, no, pues es que maestra, los niños y las niñas somos iguales, ¿no? Entonces, miren este estudiante qué cosas dice. O está el otro estudiante que está esperando que su compañera le ayude a hacer la tarea porque es su obligación, ¿no? O que le pase el lápiz porque es su obligación. Entonces, evidentemente la familia desempeña un papel muy importante y voy a señalar algunos ejemplos. Bueno, el primero tiene que ver con los vínculos afectivos. Si un menor crece bajo una educación distante, de rechazo o de abandono, sin duda se va a manifestar en su autoestima y sin duda va a buscar aceptación a través de posiblemente sumisión o va a buscar llamar la atención quizás a través de generar quizás problemas dentro de la escuela. Entonces, la vinculación afectiva que traen los niños de su casa repercute completamente en la escuela y eso a ustedes, eso a nosotros, yo debo decirlo también, lo vivimos cotidianamente, ¿no? Por otro lado, también en la familia se aprende cierta dinámica de convivencia. Se aprende a interactuar de cierta manera. Si es una familia en donde la falta de respeto sea la regla, en donde las palabras altisonantes sean la regla, evidentemente, o si donde la violencia sea la regla, hay una relación de violencia de los padres hacia los hijos, evidentemente eso va o podría reflejarse en dos elementos, ¿no? O en generar estudiantes completamente sumisos o generar estudiantes que partan de un discurso basado en los insultos o en la violencia, ¿no? Entonces, el factor familia sin duda es muy importante en la vinculación que tienen los alumnos o los estudiantes con la escuela. Por otro lado, otro elemento familiar que repercute mucho tiene que ver con las creencias, particularmente con las creencias religiosas, que puede generar conflictos en las escuelas, ¿no? Puede ser una familia quizás con unos márgenes de tolerancia mínimos y eso va a repercutir en los márgenes de tolerancia que tengan los alumnos en la escuela, ¿no? Estas creencias pueden ser de diferentes naturalezas. Déjenme, les comento un caso que a nosotros nos tocó ver, pues una familia que tiene la creencia de que la cultura aria es superior y que todos los morenos son inferiores, ¿no?
Entonces, pues el niño llega a la preparatoria con esas ideas, ¿no? Y evidentemente eso genera un factor de convivencia, pues no en los estándares en donde determinada escuela de educación superior de la universidad estaría acostumbrada, ¿no? Hay un tema alrededor de las creencias que no quiero yo profundizar, pero puede ser un elemento que repercute mucho en las escuelas. También tiene que ver con cuestiones que son de tipo de relaciones, voy a ir muy rápido porque llevo media hora, de tipo de relaciones verticales u horizontales que hay en la familia, ¿no? En cuanto a relaciones verticales, bueno, se ha visto que si una madre es sobreprotectora, pues tanto el estudiante como la mamá van a esperar profesores sobreprotectores, ¿no? Entonces ese tipo de relaciones verticales repercute en la escuela. Y yo digo, bueno, sí, yo voy a formar en una cultura de derechos humanos, pero mi espacio llega como docente, llega pues a ciertos límites. Hay una cuestión de relaciones horizontales, que es lo que yo comentaba. Si es una familia en donde se habla de la igualdad entre niñas y niños, pues así se va a reflejar o se va a comportar ese niño en la escuela. Si no es así, pues entonces va a haber un comportamiento completamente diferente en la escuela. Hay también otro tema que tiene que ver con la comunicación o que tiene que ver con los valores. Si hay una educación en valores en la casa, eso se refleja en la escuela. Y no necesariamente es que a los niños le estén diciendo valor, hijo, tienes que actuar conforme a valores, porque lo primero que pregunta el niño de 5 años es qué es un valor, ¿no? Hijo, tú tienes que compartir. Bueno, pues ¿qué es compartir, papá? ¿No? Entonces los papás explican a un niño de 5 años qué es compartir. Entonces es más fácil a veces pues en la práctica cotidiana decirle a tu hijo, oye, dale la mitad a tu hermanito. Ay, mira qué feliz se pone tu hermanito. Qué padre es darle la mitad, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor es otra manera de explicar lo que es compartir. Hay una corresponsabilidad, otro de los actores alrededor de la escuela tiene que ver con los alumnos, pero lo voy a dejar un poquito atrás, o lo voy a dejar un poquito de lado, no porque no sea un tema importante, sino porque quiero hablar más de los docentes. El tema de los alumnos va alrededor de la corresponsabilidad. Pero lo que quiero hablar un poquito es del papel de los docentes. ¿Por qué de los docentes? Bueno, porque los docentes pueden tomar diferentes roles en relación a su comportamiento en la escuela o en relación a su comportamiento con los estudiantes, ¿no? La doctrina dice que hay 3 tipos de comportamientos. Yo no voy a decir en cuál me encuentro yo, solamente le vamos a preguntar a Carlos si él nos puede decir. Pero quiero que lo pensemos todos, ¿no? En nuestro interior. Puede haber un docente con estilo negligente que parta de la idea, pues no es mi problema. Un estilo negligente que parta de la baja tolerancia a la frustración. Y miren que muchos estudiantes a veces ponen a prueba nuestro espacio de frustración. Hay también un papel de los docentes en donde pues hay cierta ansiedad o de su parte al escuchar o al ver el comportamiento de los estudiantes. Hay docentes que no generan espacios de participación, ¿no? Hay un estilo también, digamos que es un estilo educativo negligente, es decir, desinteresado, ¿no? O sea, yo no me vinculo y no me importa. Hay otro estilo educativo que es autoritario, ¿no? En donde el docente está buscando obediencia ciega, temor por parte de los estudiantes. Yo todavía alcancé a escuchar, iba a decir en mi familia, pero mejor ya no,
esa frase que decían la letra con sangre entra, ¿no? Y así lo veían algunos docentes, ¿no? El castigo corporal era una práctica, entre comillas, normal en las escuelas. La participación que se da con esta docente autoritario evidentemente es de jerarquía, en donde el docente se coloca en primer lugar, y eso nosotros, Carlos Pérez, un profesor de la Facultad de Derecho, nos tocó ver en la Facultad de Derecho. Habían profesores que decían que el 10 era de Dios, el 8 de ellos y el 6 para los estudiantes, ¿no? Entonces uno que es ateo pues no alcanza a entender esas afirmaciones, ¿no? Pero hay, dentro de este segundo esquema de autoritario, pues el regaño es un elemento fundamental, y generar la culpa en los estudiantes, el intimidarlos, el amenazarlos, en castigarlos. Evidentemente, no sé si a largo plazo vaya a generar un estudiante en una cultura de derechos humanos, ¿no? La respuesta es no. Por eso yo les digo, y vuelvo otra vez al poema de Gabriela Mistral, que se refiere al maestro. Si el maestro tiene una función fundamental, se parecería discurso hueco, pero no lo es así, porque lo que le pueda decir o no un maestro a un estudiante, como lo pueda tratar o no, va seguramente o posiblemente a determinar su vida. Me comentaba una abogada que en alguna ocasión que a una estudiante en preparatoria le decía su profesora: no, tú no escojas esa disciplina porque no tienes la capacidad para estudiarla, ¿no? O sea, tú eso nunca lo vas a aprender, así que escoge otra que puedas aprobar, ¿no? O tú vete a una escuela, a una carrerita técnica, ¿no? No tienes la capacidad para. Entonces, evidentemente, terminan determinando. Por otro lado, está un carácter educativo que genera la cohesión, porque se busca establecer relaciones respetuosas y cordiales con los estudiantes, que implica todo un desafío. Yo trato de establecer una relación cordial, horizontal con los estudiantes, pero no me van a decir ustedes que no, que de repente hay un estudiante que se dice: bueno, profe, pues mañana no vengo. No, espérate, ¿no? O sea, el hecho que haya confianza no quiere decir así que pues no voy a venir o no voy a hacer las cosas. Hay retos también al adquirir este tipo de comportamiento. Hay también dentro de este modo que genere cohesión, pues establecer reglas, una serie de normas concertadas. Yo a mis estudiantes siempre les pregunto cuándo quieren entregar la tarea, y ellos son los que me dicen. Ellos son los que me dicen cuándo, y ahora se las compro y ese día entregan la tarea. Establecer límites en la relación con los estudiantes, buscar un poquito, pensar en las habilidades socioemocionales de los estudiantes, que uno lo debe de tomar en cuenta, ¿no? Uno como docente se enfrenta a estudiantes que plantean muchas circunstancias sociales o emocionales de por medio, y uno como docente debe de tratar de contar con la habilidad de percatarse de ellas. Hay estudiantes que son muy tímidos, pero que son muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay un rol importante del docente y la escuela en relación con los derechos humanos. Está el tema de la autoridad. En relación al tema de la autoridad, no va más allá, como yo les decía, simplemente de, bueno, pues un curso de 2 horas sobre derechos humanos y ya se acabó, ¿no? O sea, implica un compromiso más amplio, implica que en la escuela haya una cultura alrededor de los derechos humanos, y que se respeten o se aprendan una serie de valores. Déjenme les comento de un kinder que yo conozco, en donde todos los meses tienen el mes de. Entonces, hoy es el mes de la convivencia, ¿no? El siguiente mes es el mes del respeto.
El siguiente mes es el mes de la tolerancia y entonces van realizando prácticas, actividades alrededor del tema del mes respectivo. Entonces está estructurada la currícula alrededor de pues una cultura de respeto, de la dignidad humana, que es pues quizás uno de los derechos humanos fundamentales. Está también contar con protocolos de actuación, ¿no? En caso de que se presente una situación pues no deseada dentro de las escuelas. Está también la idea de crear instituciones. Yo le había pedido a la licenciada Talía Vega que les hablara de la Defensoría, pero ya la salvé, ya no lo va a hacer. Solamente le voy a pedir que les reparta, traemos ahí un pequeño documento de la CNDH para prevenir, ¿qué, Talía? Para abatir y eliminar la violencia escolar, ¿no? Que elabore programas así la escuela que se están implementando o que cree instituciones. Una de esas instituciones que creó la UNAM fue una Defensoría de los Derechos Universitarios, que implicó un autorreconocimiento de la falta de un espacio de conciliación, de diálogo, de mediación, de resolución de malos entendidos o de posibles problemas. Entonces, hace muchos años el doctor Jorge Carpizo dijo, bueno, aquí a veces los profesores o los estudiantes tienen problemas con la autoridad y quien les va a resolver es la propia autoridad. Entonces hay como que son juez y parte, ¿no? Entonces una cosa así como no muy, como elemental de ser vista. Entonces, ¿qué dijo qué dijo el doctor Carpizo? Queremos una Defensoría de los Derechos Universitarios para que se encargue de velar el respeto de los mismos. Entonces, es una figura muy interesante que yo las invito a los, pues, a quienes son cuerpos directivos de alguna escuela que la piensen. Ahí le estamos entregando los estatutos, también algunos estatutos, digamos que demos 5 por fila porque no traemos para todos. Pero si de gire me pide que les entregue más, se los mando. No, lo que vamos a hacer es damos. subirlo a la página para que puedan, los que no hayan tenido la suerte de muy una bien. copia, lo bajen y lo puedan imprimir en sus instituciones. Les damos la liga del documento. Gracias. Entonces, se crea esta institución pues para defender los derechos universitarios. Y lo digo con claridad, y se los digo a mis abogados, porque por ejemplo aquí mi abogada Talía a veces se pone del lado de los estudiantes y yo le digo, no Talía, aquí no defendemos ni estudiantes ni profesores, defendemos el respeto de los derechos universitarios, porque si no ya nos estamos convirtiendo en otra cosa. Y es una institución que ha funcionado muy bien, porque déjenme les comento algo. A la Defensoría vienen muchos estudiantes y muchos profesores que dicen, es que la autoridad me está violando mis derechos y quiero que les emita una recomendación, es más que los sancione y que el rector los expulse, ¿no? Entonces digo, bueno, pues está bien, ¿no? Los escuchamos, pero durante el tiempo en que lo estamos escuchando, somos una institución que pregunta y les preguntamos por qué se señala tal situación. Y nos señala sus porqués y nosotros le decimos si su manera de ver las cosas va de acuerdo pues con la legislación universitaria, ¿no? Un estudiante que me dice, es que ya no me dejan entrar a la escuela. ¿Y por qué? Se preocuparían ustedes, ¿no? ¿Por qué no me dejan entrar a la escuela? No, pues es que me remitieron al tribunal universitario por portar un arma y me expulsaron, ¿no? Entonces, esta institución de la Defensoría lo que hace pues es vigilar que las autoridades y los estudiantes o los profesores pues respeten la legislación. Y a veces yo le hablo a un director y me dice, es el defensor, ¿no? O a de gire, es el defensor, nos va a enviar una remisión, o una queja. Pero lo que a veces no saben los directores, o de hecho lo que no saben los directores, que quizás de cada pues solicitud de información que hacemos, hay 20 que no reciben, porque les estamos explicando a los estudiantes, pues si lo que nos están comentando implica o no la violación de
de un derecho universitario, ¿no? Entonces, la Defensoría sin duda desempeña un papel muy importante. Hay una serie de preguntas que yo aquí traía sobre qué tipo de actividades o de acciones puede tomar la autoridad en la materia, que se las voy a mandar en la presentación que ya me comprometí a entregar a la directora. Pero son actores fundamentales, tanto las autoridades, tanto los docentes, tanto las familias, en un sentido amplio, como yo lo comentaba. Hay familias monoparentales, ¿no? Entonces, o familias no clásicas en el sentido de hombre-mujer, ¿no? Pues ya la familia es un concepto amplio. Hay una responsabilidad, en cualquier caso, como familia. Hay una responsabilidad también del personal administrativo. El personal administrativo, pues también debe contar con una cultura en derechos humanos, porque eso le va a permitir, pues, interactuar de manera correcta con los estudiantes, pues, en la convivencia cotidiana. Todo lo anterior lo comento para cerrar con el último punto, que tiene que ver con los climas escolares saludables, ¿no? Entonces, y particularmente pensando en los docentes. ¿Cómo generamos un clima escolar saludable? Bueno, un primer elemento tiene que ver con que el docente sea una figura significativa. Es decir, que sea importante en la relación que establece con los estudiantes, que lo puedan ver los estudiantes como una persona que los puede orientar o los puede servir en el sentido de que lo pueden ver como un espacio de comunicación o de reflexión. También un docente que sepa manejar sus emociones y en ese sentido ser bien percibido por los estudiantes. Yo parto de la idea, a ver, díganme ustedes si me equivoco o no, pero yo soy de la idea de que los estudiantes no saben nada, pero sí se dan cuenta si uno no sabe, ¿no? ¿A poco no? O sea, eso es increíble. Bueno, qué bueno que lo comparten conmigo. No saben nada, pero son tan inteligentes que se dan cuenta cuando uno no sabe. Pero no solamente se dan cuenta cuando uno no sabe, sino son capaces también de leer el estado emocional del profesor. Entonces, si el profesor no tiene un estado emocional estable, va a repercutir invariablemente en la clase, ¿no? Porque no, este profesor no pasa lista, entonces puedo no ir, o pasa o me coloca retardos, entonces puedo llegar tarde, o es un profesor que se deja manipular, ¿no? Entonces, o es un profesor que por alguna razón trae una crisis de naturaleza emocional y va a repercutir en su nivel de enseñanza, ¿no? Entonces, el tema de ser una figura importante, significativa para el estudiante como profesor, el tema del buen manejo de las emociones, que a veces como profesores nos cuesta trabajo controlar, ¿no? A lo mejor si yo en la mañana me peleé con mi pareja, bueno, pues eso se quedó en la casa. Acá en la escuela yo debo de tener otra actitud, otro comportamiento y viceversa, ¿no? No porque me haya peleado con mis estudiantes voy a llegar a pelearme en mi casa. Digo, esto se ve en los dos enfoques. Asimismo, el docente, y es con el tema que voy a terminar, debe buscar generar una cultura de la paz. Y esto tiene una connotación muy amplia, porque el cómo se comporta el docente en la clase le permite mandar mensajes a los estudiantes, ¿no? Si es un docente que escucha, evidentemente el docente va a buscar que los estudiantes que escuchen.
si es un docente tolerante y hace estos comentarios incómodos, por ejemplo, ¿no? Y yo vuelvo a tomar el tema sobre, pues que las familias ya no son como en el siglo XIX y que ahora nosotros tenemos derecho también a que nos respeten no solamente nuestro sexo, sino nuestra identidad sexual, ¿no? Entonces un estudiante dirá, oye, pues mi papá dice que los gays son enfermos. Ah, bueno, pues escucha, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? En un espacio de tolerancia, en un espacio en donde tú estás escuchando al otro, en un espacio de respeto hacia el otro, necesariamente estás generando una cultura de la paz. Hay otra serie de elementos que yo traía para dar ejemplos de lo mismo, pero lo que yo quisiera concluir y en ese sentido agradecer la oportunidad de estar con ustedes, pues es que la vinculación escuela-derechos humanos está establecida en nuestro marco jurídico, ¿no? Entonces, mi hermano que solamente quería dar física, pues no, o sea, tiene que tratar con respeto, tiene que ser tolerante, tiene que ser inclusivo, no porque las niñas les caigan mal, dice, no les va a preguntar a las niñas, ¿no? O no va a pasar a las niñas para burlarse de ellas en el pizarrón. Por eso les digo que el comportamiento en derechos humanos es transversal y no se queda solamente en un curso. La educación está hecha para formar ciudadanos y generar seres humanos, ¿no? Con una serie de principios o de valores y de respeto de una serie de derechos y de obligaciones. Por otro lado, en el desarrollo de los derechos humanos en las escuelas participamos todos, ¿no? Docentes, estudiantes, directivos, familia y los estudiantes mismos. Y por otro lado, debemos de partir de estos elementos pues, para generar un esquema saludable y un esquema escolar basado en los derechos humanos. Muchísimas gracias. Por favor.